Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena a todos vosotros porque si estáis aquí es que ya lleváis un camino muy largo recorrido y, bueno, muchos de vosotros no imaginabais que este día iba a llegar, ¿no? Yo os voy a hablar de la dermatología porque, como ha dicho Borja, es una especialidad que es muy golosa y vamos a ver si realmente esto es un mito o tiene su fundamento. Bueno, después de 6 años de carrera os graduáis, entonces os metéis a estudiar 6 meses como locos, hacéis un examen terrible y cuando creéis que lo peor había pasado, llega el momento de la elección y para muchos de vosotros os genera un estrés horrible, casi os volvéis medio tarumbas, entonces yo creo que para que esto no pase vais por buen camino, porque hay que empezar a plantearse las cosas desde el principio, entonces estáis aún a tiempo, tenéis mucho tiempo todavía para elegir y bueno, pues la elección de plaza no es fácil, yo os voy a dar una serie de ideas de la dermatología. Yo creo que primero tenéis que plantearos las prioridades de vuestra vida, ¿no? Si os gusta más, pues eso, la médica, la cirugía, quedaros en Madrid, ir a la pública, a la privada, un hospital, ambulatorio, y una vez que tengáis ya eso pensado, pues seleccionáis una serie de especialidades y ya según eso pues os decidís y os ponéis a buscar el hospital, ¿no? Porque si empezáis al revés y empezáis un día mirando una especialidad, el día siguiente otra y así, os van a gustar todas, os vais a volver locos y acabaréis cogiendo la que hayáis visto el día anterior a vuestra elección, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito la dermatología y luego ya cuando, si os convence, ya vemos en qué sitio la hacemos, ¿no? Entonces, la dermatología, como sabéis, es una especialidad médico-quirúrgica, son 4 años de residencia y la mayor parte del tiempo se pasa uno en el servicio, excepto el primer año, vienen a ser unos 10 meses que se está fuera del servicio y se rota por medicina interna, anatomía patológica y luego cirugías, que según el hospital es cirugía plástica o cirugía general. Y luego el tiempo de rotación fuera pues varía un poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahí en el Ramón y Cajal hacemos 2 meses de interna, 2 de infecciosas, que es una rotación que no está en todos los sitios, y luego ya es de R2 cuando rotas por anatomía patológica y por cirugía, pero esto varía un poquito en los hospitales, según el hospital, ¿no? Luego tienes 6 meses de rotaciones externas donde quieras a partir de R2, que eso también depende del hospital y cómo se organice uno. Las guardias de puerta, las temidas guardias de puerta, vienen siendo de 6 meses a 1 año. Esto también varía un poquito con el hospital y también varía de año en año un poco. Por ejemplo, nosotros ahí en el Ramón y Cajal este año hemos tenido que hacer 30 guardias de puerta. Y luego, otro aspecto muy importante son las guardias de especialidad, que no todos los hospitales la tienen, de dermatología, entonces eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el día a día del residente de dermatología, ¿no? Pues la mayor parte de la actividad lo desarrollan las consultas externas. Por tanto, quien se esté planteando hacer la dermatología tiene que saber que le tiene que gustar la actividad de la consulta, el trato con el paciente. Si bien es cierto que pasar una consulta de dermatología pues igual no tiene nada que ver con pasar una consulta de medicina interna, que puede ser pues mucho más cansado, ¿no? Aquí los pacientes son más sencillos, además son muy variados, la patología que se ve en las consultas es muy variada, desde colagenopatías, inflamatorias, tumores. Pues eso, se te pasa la consulta, la verdad, una mañana de consultas de dermatología es francamente interesante y bueno, se pasa muy rápido. Luego, de todas esas patologías que has visto en la consulta, va a haber algunas que sean quirúrgicas, ¿no? Entonces, la parte de cirugía es una parte también muy importante a tener en cuenta y esto es importante que preguntéis en el hospital, porque es cierto que tradicionalmente ha habido hospitales que son más quirúrgicos que otros, entonces esto lo tenéis que preguntar bien. Porque yo creo que tiempo para elegir si hacer cirugía, ser más quirúrgico o no, ya tendréis después, pero es interesante que durante la residencia al menos una base cojáis. Para los que no les guste mucho la cirugía, que tampoco se asusten, porque yo creo que hay dermatólogos buenísimos que se limitan a hacer biopsias y ya está. Y por otra parte, al contrario, para los que les guste mucho la cirugía, también en la dermatología hay un campo quirúrgico muy amplio y se pueden terminar pues eso, haciendo injertos y cosas muy complicadas. Si realmente te interesa, la rotación por plástica se puede aprovechar mucho y ser todo lo quirúrgico que uno quiera o más. La parte del hospital, de la dermatología, es importante en la residencia. Luego ya después de la residencia pues depende un poco allá donde uno termine, ¿no? Pero bueno, ¿qué se ve en el hospital? Pues a mí me sorprendió mucho que hubiera planta de dermatología, ¿no? Pues sí, hay pacientes que ingresan en dermatología, pues psoriasis muy extensas, linfomas, celulitis muy pasadas. Entonces es un tipo de patología interesante de conocer en la residencia y muy en contacto con la medicina interna. De hecho, por eso es importante la rotación en medicina interna.
Luego tienes las partes de interconsulta que te hace todo el hospital, pues suelen ser toxicodermias, cosas de reacciones alérgicas, como bien ha dicho ella antes, la alergología está muy relacionada con la dermatología. De hecho, de R4 se rota también, al menos en nuestro hospital, en pruebas de contacto, ¿no? Y entonces las partes de consulta, pues, de interconsulta, a veces son cosas muy simples, pues cándidas, herpes simples, pero que a ti te ayuda porque también los simples es lo que nunca se te puede escapar. Y luego la otra parte hospitalaria, lo que os comentaba antes de las guardias. Las guardias de dermatología yo creo que para mí fue un factor muy importante a la hora de elegir el hospital. Os recomiendo que si cogéis dermatología intentéis coger un hospital que las tenga, porque te viene un tipo de paciente que no te va a venir en otro momento del día. Además sueles estar solo y eso te ayuda pues, a espabilarte, a ir aprendiendo de tus propios errores y además como no son pacientes que francamente no están muy mal porque si están malitos se los pasan a medicina, pues no te crea esa ansiedad que te puede crear otras guardias, ¿no? Entonces, el beneficio de hacer guardias de dermatología pues es interesante. Y luego la otra parte de la dermatología, que está cada vez más de moda, es la estética. La estética antes, de hecho, no estaba ni recogida en el programa de formación del residente, pero desde hace unos años sí que lo está. Entonces, es interesante también preguntarlo, porque de hecho hay hospitales donde incluso está un poco como mal visto esto de la estética. Y es importante formarse bien en la estética, porque muchos de los dermatólogos, si no todos, una parte de nuestra actividad futura será en la privada. Y entonces los pacientes de la estética son exigentes y cuanto antes uno se empieza a formar en estos aspectos, pues mejor. No creáis que la estética es simplemente el láser, a mí la verdad me ha sorprendido que es mucho más que eso, además está innovando un montón. Y a pesar de la crisis, la gente se sigue queriendo quitar las arrugas y los pelos, así que trabajo va a seguir habiendo. Así que nada, pues importante formarse también en ese sentido, ¿no? Y entonces, resumiendo así, puntos positivos de la dermatología, pues se me ocurren muchísimos, pero bueno, así resumiéndolo, pues eso, la calidad del paciente, ¿no? El paciente es un paciente muy sencillo generalmente, muy agradecido y eso hace que el ambiente en el servicio generalmente sea muy distendido. También te permite una calidad de vida pues muy buena para compatibilizar pues, con otras actividades, vida personal, lo que uno quiera, ¿no? Luego, es muy variada. A lo mejor yo la idea que a mí lo que me da un poco de miedo era la dermatología, pues toda la vida me han dicho eso, granos y corticoides y fin, ¿no? Y para nada, hay millones de enfermedades sistémicas que se manifiestan por la piel. Tienes las colagenopatías, lupus, enfermedades tumorales, bueno, muchísimas, alergias, es que de verdad que no se acabaría nunca y entonces eso pues enriquece mucho la especialidad y no siempre es ver al paciente y ya sabes lo que tienes, sino que muchas veces también tienes que pensar y eso pues también pues, se hace más entretenido. La parte positiva que uno es bastante autónomo, no es como un anestesista va a necesitar siempre pues, del quirófano, el radiólogo de que alguien le mande las radiografías, aquí el dermatólogo, él solito todo se lo guisa y se lo come, ¿no? Quizá sí que necesita un fundamento importante de anatomía patológica, porque claro, eso sí que es importante, entonces también preguntad en el hospital al que vayáis la anatomía patológica cómo es el servicio importante, porque eso te va a dar bastante autosuficiencia en un futuro. Luego, pues eso, que está innovando tanto en métodos diagnósticos como terapéuticos constantemente, tiene una gran vida científica, la dermatología hay un montón de congresos, por ejemplo, mis hermanos mayores ahora están en San Francisco, han estado en un montón de sitios más. Es muy fácil publicar, en dermatología la verdad es bastante cómodo. También es cierto, no hay que obsesionarse, pero bueno, tienes la facilidad, la vas a tener, como ya se han dicho antes, en cualquier sitio. Y bueno, pues luego la versatilidad, ¿no? Que puedes elegir tú si quieres dedicarte más a lo clínico, más a lo quirúrgico, que a lo mejor hay otras especialidades, pues si uno es cirujano y fin. Aquí no, aquí tú puedes elegir si quieres ser más médico o más en lo privado, entonces eso pues también se agradece, ¿no? A lo largo de la vida ir cambiando un poquito, pues también está bien. Y bueno, pues yo creo que puntos positivos, muchos más. Y negativos, pues negativos, por decir alguno, yo diría quizá pues eso, que hay que tener un poco de paciencia a veces con los pacientes porque tarda un tiempo hasta que el paciente mejora, ¿no? Son tratamientos que a veces el paciente quiere ver los resultados ya y a veces son enfermedades crónicas, pero generalmente son agradecidos y yo creo que puntos negativos no se me ocurre mucho más.